Buenas a todos, hoy os traigo una de las historias más espeluznantes del mundo. Y es que en el día presente os traigo la historia de Lizzie Borden, quien probablemente sea una de las asesinas más famosas de la historia de los Estados Unidos. Aunque no haya sido tan prolífica como otras mujeres, esta mujer fue conocida por el salvajismo con el que asesinó tanto a su padre como a su madrastra, y por la especulación surgida en torno a la muerte de estos, llevada a cabo en la misma residencia Borden. Así que, si os interesa el tema, quedaros a ver este vídeo. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Lizzie Borden nació en el año 1860, en el seno de una de las familias más poderosas de los Estados Unidos. Una familia de exitosos dueños de compañías textiles, propietarios de bienes raíces y banqueros de la época. El padre de Lizzie, Andrew Jackson Borden, era director del Darby Safe Deposit and Trust Co. Pese a su riqueza, el padre de Lizzie no se caracterizaba precisamente por ser alguien generoso y bondadoso con sus seres queridos. Andrew Jackson Borden más bien era todo lo contrario. Prefería ahorrar hasta el último centavo antes que invertirlo en viajes y cenas familiares, y mucho menos en regalos para sus hijas. Su tacañería era tal que su casa ni siquiera tenía sistema de drenaje, ya que consideraba que este era un gasto totalmente innecesario. Además, en lugar de elegir una vivienda acorde con su estatus social, prefirió vivir en un barrio lo más cercano posible a su negocio. Una casa que sí, estaba muy bien comunicada y una zona muy famosa en la época, pero que sin embargo no tenía esas características tan claras que reflejaran el estatus de la familia que allí vivía. La educación que recibieron tanto Lizzie como su hermana mayor, Emma Leonora, era estrictamente religiosa. De hecho, la misma Lizzie estuvo involucrada en darle clases de catecismo a niños, hijos de familias inmigrantes que acaban de llegar a los Estados Unidos. También se involucró con múltiples organizaciones cristianas, además de con la WTCU, Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, así como con muchísimas otras organizaciones religiosas. ¿Y por qué menciono este hecho? Porque este es un dato muy importante para que creemos en nuestras mentes el carácter de Lizzie. Una mujer que no toleraba según qué comportamientos que venían de la mano de su padre. No es que no fuera capaz de tolerar la tacañería de su padre, sino su forma de vivir, su forma de no aprovechar su estatus social para predicar la palabra de Dios. Al ser una persona tan poderosa, él podía haber dado sermones sobre religión, pero él no sentía esa necesidad, no sentía la llamada de Dios en su corazón, como Lizzie la había sentido. Y ese rechazo se incrementó cuando su padre tomó la decisión que acabaría con su vida. Al poco tiempo de que Sarah Borden, madre de Lizzie, y Emma falleciera a causa de complicaciones en la salud, Andrew Borden decidió volverse a casar con Abby Darcy Gray, decisión que ninguna de sus hijas consideró adecuada, pues apenas le había rendido un digno luto a su madre. Pero no solo era la conducta de Andrew lo que crispaba a las muchachas, sino también la misma personalidad de Abby, a quien tachaban de ser una mujer manipuladora, calculadora, y que solamente estaba con su padre por el dinero. Las discusiones, los gritos, incluso las agresiones físicas se volvieron una constante en aquella casa. De hecho, llegaron al punto en el que, pese a coexistir todos bajo el mismo techo, vivían vidas completamente separadas. Una de las pocas cosas que hacían feliz a Lizzie eran sus palomas. Por suerte o por desgracia, los niños del barrio siempre trataban de cazarlas. Se colaban siempre en la finca familiar con resorteras. Así que ella tenía que vigilar constantemente su palomar y mandar a sirvientes para que también lo hicieran. Sin embargo, un día de julio del año 1892, cuando Lizzie bajó al jardín para visitar a sus palomas, encontró que no había una sola de aquellas aves en aquel recinto. Así que rápidamente se dirigió a una de sus sirvientas y le preguntó ¿a dónde habían ido todas? A lo que ésta le respondió que su padre, horas antes, les había ordenado asesinarlas a todas, para evitar que los niños siguieran cazándolas. Ese mismo verano, tanto ella como su hermana fueron obligadas a ir de vacaciones forzadas a New Bedford. Y tras volver de estas, descubrieron que su padre había decidido regalar algunas propiedades a la familia de Abby. Pero no estamos hablando de pequeñas casitas, sino de fincas, terrenos, que hoy en día valdrían una millonada. El problema no reside en regalar propiedades a la familia de su nueva esposa, sino en que algunas de estas pertenecieron a la difunta Sarah Borden, la madre de Lizzie y Emma. Andrew, según sus hijas, se ha vuelto completamente loco. Este ya no era el padre que ellas conocían. La noche antes de los asesinatos, el hermano de Sarah
John Vinicum Morse, se reunió con Andrew Jackson. Ambos supuestamente iban a mantener una conversación de negocios, una charla sobre posibles negocios que iban a tener en el futuro. John había ido a visitar a la familia para ver a sus sobrinas. Al menos supuestamente eso es lo que los testimonios aseguraban. Sin embargo, aquello se tornó en una discusión muy calurosa en la que John reivindicó lo que era de su familia. Reivindicó que no había ningún derecho a regalar las casas de su hermana. John expresó su opinión, su desagrado acerca del cambio de comportamiento de Andrew, pero este no quiso escuchar una sola palabra y lo echó a patadas de su propiedad. La mañana del 4 de agosto del año 1892, Bridget Sullivan, doncella de la familia Borden, se hallaba en su cuarto, tratando de descansar tras haber estado limpiando las ventanas de toda la casa, cuando de pronto, a eso de las 11:10 de la mañana, los gritos de Lizzie le hicieron bajar a la planta inferior. Unos gritos en los que ésta llamaba su atención, pedía que acudiera en su ayuda, pues según ella, alguien acababa de asesinar a su padre. Concretamente, las palabras de Lizzie fueron las siguientes: «Maggie, ven rápido, padre está muerto, alguien vino y lo mató». El que Lizzie le llamara Maggie no la sorprendió, pues muchas veces lo hacía, ya que una anterior doncella de la casa se llamaba así, y Lizzie le tenía muchísimo cariño. Lo que realmente le impactó de sus gritos, de sus palabras, fue que no hallaba preocupación en ellas. Era una simple exclamación, una simple llamada de atención. Al llegar a la escena del crimen, Bridget quedó totalmente horrorizada. Se encontró al amo de la casa, destrozado a hachazos, con su ojo prácticamente colgando y todo lleno de sangre. La sangre todavía caía por el cuerpo de la víctima. La sangre todavía parecía caliente. Era como si, segundos antes, lo acabaran de matar. Bridget no podía con eso. De hecho, consideraba que probablemente el asesino seguiría en esa casa. Así que salió corriendo a buscar a los vecinos, quienes tampoco creían lo que les estaba contando, y la acompañaron porque querían ver con sus propios ojos lo que acababa de pasar. Querían ver si era verdad lo que les estaba contando o si se le había ido completamente la cabeza. Bridget, con la compañía de los vecinos, escrutó la casa entera y descubrieron que no solo había un cadáver en aquella casa, sino que había dos. Tanto Andrew Jackson como su esposa, Abigail, habían sido matados a hachazos. Automáticamente avisaron a los cuerpos de policía, quienes no solo examinaron la escena del crimen, las dos escenas del crimen, sino que también interrogaron a todos los testimonios, entre los cuales estaba el de Lizzie. Sus múltiples versiones y sus palabras contradictorias la convirtieron en la principal sospechosa. Al principio ella dijo que ella había visto al asesino escapar por la ventana, pero es que después dijo que ella no había estado presente cuando habían muerto, pues estaba en el ático buscando una pieza de hierro para arreglar la valla del jardín. No era necesario ser un experto para saber que Lizzie estaba mintiendo, pues. ¿Cómo era posible que Lizzie hubiera visto al asesino saltar por la ventana cuando ella no había estado presente? Y lo más intrigante, ¿cómo era posible que, si ella había subido al ático, no hubiera sobre el polvoriento suelo las marcas de sus pisadas? Lo que más impactó a la policía no fueron sus constantes cambios de versión, sino su actitud extremadamente tranquila. Acababan de asesinar a su padre y a su madrastra, y ella se mostraba totalmente relajada, como si no hubiera pasado nada en absoluto. La investigación forense demostró que Abby se encaró con su asesino, al mismo tiempo que se verificó que ésta, antes de ser masacrada, fue golpeada con el reverso de un hacha en la cabeza, justo por encima de su oreja. Una vez la dejó inconsciente en el suelo. La golpeó un total de 19 veces en la cabeza, abriéndole el cráneo por la mitad y esparciendo su sangre y sus sesos por todas partes. Y aunque os parezca que esta muerte fue extremadamente sangrienta y repugnante, la peor parte se la llevó su padre, quien recibió un total de 40 hachazos en la cabeza. 40 hachazos que le desfiguraron por completo. En el sótano se encontraron 2 hachas y 3 hachuelas, una de las cuales no presentaba restos de polvo y al mismo tiempo tenía el mango roto. Un mango que tras los análisis se demostró que probablemente se haya quebrado muy recientemente, hecho que lo convertía automáticamente
en la posible arma homicida. Las ropas ensangrentadas de los padres de Lizzie y Emma se encontraron también en uno de los cajones del sótano. Y la actitud extraña de Lizzie y el hecho de que esa ropa fuera encontrada precisamente por Lizzie y su actitud la convirtieron pues en la principal sospechosa del caso. El juicio contra la supuesta asesina comenzó 10 meses más tarde, concretamente el 5 de junio de 1893, determinándose los siguientes puntos. De acuerdo con Bridget, Lizzie se encontraba a las 11 de la mañana con su padre en la habitación de este, conversando, hecho que la convertía en la asesina. Sin embargo, Simon Robinsky, vecino de la familia, testificó que a esa hora vio a Lizzie en la parte posterior del granero. La vio pasear por allí y, por lo tanto, Lizzie no podía haber estado en el momento de los hechos en ese mismo lugar. Hubo otro asesinato, llevado a cabo con un hacha días antes de la muerte de los Borden, por lo que las muertes se quisieron relacionar entre sí, aunque tiempo después se demostraría que el asesino anterior no se encontraba en Fall River cuando los Borden fueron asesinados, debido a que un testimonio aseguró que los Borden, días antes de morir, estaban muy enfermos y con problemas digestivos. Se consideró que Lizzie podría haber intentado envenenarlos antes de matarlos a hachazos. El mismo testimonio dijo que días antes vio a Lizzie salir de una farmacia tras comprar allí un ácido muy potente para limpiar una supuesta capa de piel de foca. Pero ese ácido ni se encontró físicamente en la casa, ni tampoco en el estómago de sus víctimas. La supuesta arma homicida, aquella hachuela de mango roto, no pudo probarse como el arma del crimen, ya que alguien, supuestamente el asesino, se ha tomado la molestia de limpiarla a conciencia y no dejar ni un solo rastro de sangre en ella. Los siguientes 2 puntos os van a dejar de piedra, ya que son totalmente ilógicos y muy lamentable que se hubieran utilizado para exculpar a la asesina. El primer punto es que cuando se utilizaron las 2 cabezas de las víctimas, los 2 cráneos masacrados, como prueba irrefutable del asesinato, y para explicar el modo en que el asesino las había destrozado, Lizzie se desmayó, y al mostrar esa actitud humana, esa actitud empática, automáticamente el jurado consideró que solo era una pobre mujer asustada, una pobre hija cuyo padre habían matado y que era incapaz de asimilar ese hecho, que era incapaz de asimilar que su padre la hubiera dejado. Finalmente, el punto que exculpó definitivamente a Lizzie fue que la ropa que ella llevaba cuando realizó esos crímenes no fue hallada jamás, y por lo tanto no hay pruebas suficientes para culparla a ella. Bridget aseguró que la noche del 5 de agosto de 1892 vio a Lizzie quemando ropa en el fuego de la cocina, y que cuando le preguntó qué estaba haciendo, Lizzie le respondió que esa ropa estaba manchada con pintura y que ya no la necesitaría. Pero claro, era la palabra de Bridget contra la de Lizzie, y el jurado no sabía exactamente si esa ropa había estado manchada con sangre o si realmente esa ropa estaba manchada con pintura. Bueno, realmente nadie sabía si esa ropa había existido. Como ya os digo, eran solo palabras. Así que el jurado tuvo que tomar una decisión en base a conjeturas, conjeturas y más conjeturas. El 20 de junio de 1893, el jurado dio su veredicto, el cual fue que Lizzie Borden era inocente. Esto generó una muy palpable tensión social. Nadie del pueblo, nadie de la localidad aceptaba ese veredicto. Nadie de su familia aceptaba que Lizzie fuera inocente, pues tanto su familia paterna como la familia de Abby la consideraban culpable. La familia de Abby incluso exigieron una compensación económica por todos los daños que habían sufrido. Y querían esa compensación de la mano de Lizzie, quien para simplemente callarlos, se la dio. Pese a haber sido declarada inocente, ya nadie quería tener relación con Lizzie. Su presencia era rechazada en reuniones sociales, galas benéficas e incluso en asociaciones religiosas a las que ella perteneció años atrás. De hecho, los niños de la localidad inventaron una canción que cantarían siempre que se encontraran con ella por la calle. Si queréis conocer su letra y melodía, la vais a tener aquí abajito en la cajita de descripción, pero ya os aviso que es algo bastante creepy. Al morir Andrew Jackson Borden, toda su fortuna pasó a manos de sus hijas, Lizzie y Emma. Y aunque tuvieran por fin la riqueza que ellas siempre habían querido, Lizzie
jamás fue aceptada popularmente. Siempre fue el centro de los rumores y habladurías del pueblo. De hecho, en el año 1897, alguien la acusó de robar en una tienda de ropa de Rhode Island, cuando, según su testimonio y el de su hermana, jamás estuvo allí. Fuera como fuera, las hermanas no podían soportar la presión social, así que decidieron mudarse a otro barrio, concretamente a La Colina, en Fall River, lugar en donde Lizzie utilizaría un seudónimo, Lisbeth A. Borden, pensando que así dejaría de ser el centro de todas las miradas. Parece ser que lo único verdadero y maravilloso de esta historia es el amor que se tenían las dos hermanas. Es esa relación tan maravillosa que tenían la una con la otra. Y parece que aquello era lo único que podía durar para siempre. Pues si pensamos eso, nos estamos equivocando de lleno. Pues en el año 1905, las hermanas se retiraron la palabra. Se dice que esto fue debido a que Lizzie hizo algo muy extraño cuando terminó la fiesta de cumpleaños que le hizo a Nancy O'Neill. No se sabe qué fue exactamente lo que hizo, pero ese algo provocó que Emma se marchara de la casa y decidiera retirarle la palabra a su hermana para siempre. El día 1 de junio del año 1927, Lizzie falleció de neumonía en Fall River. Tan solo 9 días más tarde, Emma la siguió con una nefritis a la edad de 76 años. Solo que a diferencia de su hermana, ella no murió sola. Murió en una residencia en New Hampshire. Pero ahora vamos a lo que nos interesa a muchos: los testimonios de poltergeist, manifestaciones físicas y ecos del pasado. El lugar en el que Lizzie Borden mató a su padre y a su madrastra hoy en día es conocido con el nombre Lizzie Borden Bed and Breakfast Museum. Los turistas pueden hacer un tour de fantasmas en la construcción, al mismo tiempo que, si quieren, pueden pasar la noche allí. Tanto huéspedes como trabajadores hablan de manifestaciones extrañas, susurros, conversaciones en voz baja en distintas habitaciones, incluso de fantasmas físicos que abren y cierran puertas, que suben y bajan escaleras, o incluso de la aparición de una mujer vestida con ropajes victorianos, que ordena muebles y hace las camas. Y esto ha pasado incluso cuando había huéspedes durmiendo en dichas camas. Hay una infinidad de testimonios que podéis encontrar por internet, pero en el día de hoy os traigo los 3 más aterradores. Una experiencia en particular es la de un hombre que dijo haberse alojado allí con su esposa. Ambos tenían ganas de vivir lo paranormal en sus carnes, pues ninguno de ellos creía en fantasmas. Nada más llegar al cuarto que les habían asignado, decidieron deshacer sus maletas. Admiraron un poquito la decoración victoriana y después se pusieron a ello. Y tras hacerlo, se voltearon a mirar la cama, y esta estaba totalmente deshecha. Nadie había podido entrar en el cuarto para deshacer la cama. Era imposible que alguien lo hubiera hecho. Y teniéndola justo detrás suyo, era imposible. Miraron bajo la cama, miraron tras los muebles, buscaron al culpable por todas partes y no hallaron ni un solo rastro de este. Pero cuando se decidieron a rehacer esa cama, se dieron cuenta de que justo en el centro de esta había impresa la huella de un cuerpo humano. Era como si esa persona siguiera allí acostada. Podían ver el hueco de su cabeza sobre las almohadas. Podían ver el hundimiento de su cuerpo sobre el colchón. Y al posar la mano sobre esta marca, podían sentir su calor. La siguiente experiencia la encontraréis en la cajita de descripción, redactada con todo lujo de detalles por su protagonista. La joven nos cuenta que decidió alquilar la habitación John V. Morse, también conocida como la habitación de la muerte, para que la noche del 14 de febrero ella y su novia pasaran allí un momento horripilante. Ambas querían experimentar emociones fuertes y consideraban que aquel sitio podía ser el indicado para ello. El guía les contó que aquella era la habitación más activa de toda la residencia y que el fantasma de Abigail se manifestaba allí por las noches, quitándole las sábanas a los huéspedes. Ese mismo sujeto les contó que había sido paramédico y bombero durante gran parte de su vida profesional, que había estado ante situaciones realmente peligrosas, espeluznantes, macabras, pero que aún así ni loco dormiría 5 minutos en esa casa, que prefería 1000 veces dormir en una habitación en llamas antes que ahí. Pero aún así las jóvenes no asustaron lo más mínimo, ya que preferían ver con sus propios ojos a ese fantasma. Tras el tour por la casa y unas cuantas charlas sobre precaución ante lo paranormal, el guía se marchó y dejó a solas tanto a las dos protagonistas como a un matrimonio
que iba a alojarse en otra habitación embrujada. Las dos parejas estuvieron hablando por un rato y finalmente decidieron ir cada uno a su respectiva habitación. Cuando ellas llegaron a la habitación de la muerte, nada más abrir la puerta sintieron que era un lugar maravilloso, acogedor y muy bien conservado. Pero cuando atravesaron el lindar, se sintieron muy enfermas. Les dolía la cabeza a horrores, se sentían mareadas, sentían con náuseas. Pero ellas no creían que aquello fuera causado por un fantasma. Pensaron que aquello era muestra de su extremado cansancio, del cansancio del viaje. Así que pensaron que lo mejor que podían hacer era dormir durante 1 hora. Dormir un poco para después salir a dar un paseo por la casa. Pero a los 5 minutos de estar ya acostadas, la novia de la protagonista comenzó a gritar. Y a decirle que había soñado que alguien les tiraba de la pierna para sacarla de la cama. Cuando trató de calmarla, se dio cuenta de que el ambiente de la habitación era extremadamente tenso. Ninguna de las dos se sentía con fuerzas de bajar los pies al suelo, de salir de la cama, pues sentían que alguien las podía agarrar del pie. Sentían que realmente no estaban solas en esa habitación, así que decidieron llamar a sus amigos, mensajearse con ellos y pedirles que las acogieran en su casa, porque no querían pasar la noche allí. Así que dicho y hecho, agarraron sus pertenencias y se marcharon de la casa, se marcharon de aquel hotel. Aún así, debido a que habían gastado un dineral en la estancia, por lo menos tendrían que aprovechar el desayuno. Así que a la mañana siguiente se plantaron de nuevo allí, para desayunar como si no se hubieran ido en ningún momento. Y mientras lo hacían, decidieron conversar con la otra pareja, preguntarles si ellos habían sido capaces de dormir allí. Ellas les comentaron que no habían podido aguantar y se habían tenido que ir a casa de un amigo a pasar la noche, a lo que ellos quedaron totalmente horrorizados y les dijeron que esa noche no habían podido dormir por causa de los ruidos, pero pensaban que eran ellas las que los estaban causando, y eso les relajó en gran medida. Les contaron haber escuchado pasos que subían y bajaban las escaleras, puertas que se abrían y se cerraban. Y al saber que no habían sido ellas, se fueron de la casa con un gran malestar en su cuerpo. Ahora os traigo un testimonio acompañado de una prueba fotográfica. Joan nos cuenta que alrededor de las 2 de la tarde estaba haciendo un tour de fantasmas con su hermana en aquella casa. Trataba de sacar fotos a absolutamente todo lo que veía, con la esperanza de captar algo anómalo. Tenía muchísimas ganas de sentir lo paranormal, de sentir, ver, presenciar o escuchar algo extraño, algo que no tuviera explicación lógica. Y al parecer, cuando conectó el modo ráfaga de su cámara fotográfica, captó algo muy extraño en un espejo. Si miráis bien la foto podéis ver una silueta extraña que parece que lleva una capucha oscura. Lo curioso es que la testigo asegura que ella no llevaba ninguna chaqueta puesta en ese momento, que de hecho no hacía frío y por tanto no llevaba ningún tipo de abrigo puesto. El misterio no solo queda en una fotografía que tiene algo extraño, sino que al conectar el modo ráfaga también sacó muchísimas más fotografías en esa habitación y en ninguna aparece nada extraño. El mismo gerente asegura que años atrás un profesor de psiquiatría tomó fotografías de esa habitación y en ellas captó una especie de niebla blanca que físicamente no habían encontrado, una niebla que solo estaba en las fotografías. Los más escépticos dirán que claramente es una foto trucada, que obviamente Joan ha falsificado esa foto, pero permitidme que os diga algo, y es que la cámara con la que se tomó es una Polaroid. Y en especial dichas cámaras son imposibles de trucar. Sea como sea, esa imagen es algo totalmente insólito. Y ahora viene mi pregunta. ¿Serías capaz de pasar una noche en el Lizzie Borden Bed and Breakfast Museum? Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo esta historia, que si tenéis más detalles sobre esta, no olvidéis dejarlo aquí abajito en la cajita de comentarios. Y además os invito a que compartáis este vídeo con todo el mundo, con vuestra prima, con vuestra abuela, con vuestro perro, para que así todo el mundo pueda conocer esta historia y que al mismo tiempo este canal pueda seguir creciendo. Y bueno, y así más me despido, pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram, y siempre leo todo lo que me mandáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!